SBC presenta. ¿Te has preguntado por qué algunos eventos en la Tierra nos resultan aún inexplicables o desconocidos, a pesar de que la especie humana lleva más de 200.000 años sobre el planeta? Esta noche, SBC Radio, con la conducción del ingeniero Horacio Muñoz, te llevará en una jornada de exploración a través de los misterios y enigmas que al paso del tiempo y la historia han dejado a los estudiosos y eruditos sin respuestas y con interrogantes. Demos paso pues al tema de esta noche. Comencemos. Muy buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a la Galería del Misterio Musical, la emisión de SBC Radio que los llevará a conocer los enigmas y temas del insólito más asombrosos. Nuevamente su servidor Horacio Muñoz será su guía para darles a conocer un caso que aún sigue siendo de miedo y para algunos de horror, sucedido en el siglo XVII en una pequeña ciudad de Francia. Nuestra investigación, como es tradicional, estará enmarcada por la obra de una leyenda del rock extraída de la Galería Musical de SBC Radio. Pero comencemos a la introducción de esta tétrica historia que seguramente los tiene ya con el interés de conocer a fondo. Cada vez que un tratado de psiquiatría quiere poner un ejemplo de histeria colectiva, recurre a los acontecimientos de Loudun, Francia, en el siglo XVII, y al mismo tiempo, si un libro tratado de hechicería desea mencionar un caso de posesión satánica, acude igualmente al caso del convento de las monjas que se ubica en esta ciudad, cuyo escándalo y eventos terminaron con la muerte de un cura que muchos consideraban inocente y para otros más era el representante del diablo sobre la tierra. Muchos autores de prestigio como Aldous Huxley han escrito verdaderos tratados sobre el tema tratando de explicar lógicamente los hechos ocurridos, que en la Galería del Misterio Musical solo podemos hacernos dos preguntas para comenzar. ¿Pudo el diablo entrar en los muros de un convento y poseer a todas las monjas que habitaban en él? ¿Y pudo la histeria provocar muchas muertes de frailes que las quisieron ayudar? El 18 de agosto de 1634, los habitantes del hasta entonces apacible pueblo de Loudun, en Francia, estaban expectantes por el juicio que se le llevaba al cura de la iglesia de San Pedro, ubicada en esa localidad. En ese juicio, el tribunal eclesiástico encontró culpable al abate Urbain Grandier de practicar la magia negra y de provocar la posesión satánica de las monjas ursulinas del convento ubicado en esa ciudad. Esta historia había comenzado durante la noche del 21 de septiembre de 1632, en el momento en el que Sor Juana de los Ángeles, la madre superiora del convento, encuentra a un hombre de negro en su colchón, o por lo menos eso contó en sus declaraciones. Es aquí cuando se inaugura la serie de eventos que hoy conocemos como las posesiones de Loudun. Afligido y quejumbroso, el extraño se le acercó para que rezaran juntos. La noche pasó y sin embargo las visiones se colectivizaron. Además de la superiora, las madres y todas las hermanas vieron días después la sombra del confesor Musan. Musan era el confesor que había muerto meses atrás. El 23 de septiembre, una bola negra atravesó el comedor y un hombre que nadie vio más que de espaldas. Las hermanas sentían insinuaciones y escuchaban susurros lascivos. Al parecer, ni las flagelaciones ni las oraciones atemperaban la sintomología. A diferencia de las brujas, las poseídas tienen el derecho a la palabra, de modo que, después de aquellos días exóticos, un sacerdote interrogó a una confusa y confesa Juana de los Ángeles. El 7 de octubre, en uno de los primeros exorcismos, el diablo salió del anonimato y convergió en una forma precisa. En medio de un rapto, contorsiones y retraída hasta dejar sus ojos en blanco, la madre afirmó sin demora: «Yo soy Urbain Grandier». El cura de Loudun, Urbain Grandier, había estudiado en Burdeos, era un brillante alumno de jesuitas, la misma orden que lo había recomendado para el puesto. La soltura de su palabra, además que era un hombre apuesto físicamente, y su afabilidad bordolesa, había hecho de su púlpito un palco de seducción. En su historia de los diablos, Nicolas Sauvin detalla que Grandier era un hombre de gran compostura y seducción, y que esta amabilidad exterior estaba acompañado de una elegancia interior. La labia de Grandier fue tanto la razón de su éxito como la sería la de su ruina. Grandier llegó a Loudun a la edad de 27 años, acompañado de su madre, que recién había enviudado, y de su hermana. Esto no fue bien visto por sus adversarios eclesiásticos, que veían cómo el párroco había convertido la casa sacerdotal en un auténtico albergue para toda su familia.
Por supuesto, el hombre de moda de Ludun no pasó desapercibido entre Sor Juana de los Ángeles y las Ursulinas, que soñaban con él con frecuencia. También suspiraban cuando en secreto comentaban la relación del abate con la hija del procurador real, con la que se dice tuvo un hijo, y Grandier tuvo que casarse por este motivo, aunque era sacerdote. Amén de los entretenimientos que el abate le proporcionaba a las viudas, mujeres y jovencitas de Ludun. Por su parte, Grandier había escrito un tratado, una prédica ortodoxa para justificar sus relaciones, diciendo: la primera razón para mostrar que un sacerdote puede tener relaciones carnales, afirmó el jesuita, es que Dios no hace jamás nada en vano, por lo que habiéndoles dado el hombre a la mujer no solamente el deseo y el apetito de engendrar, sino también las herramientas para hacerlo, debe concluirse que también deben usarlos. Mientras tanto, los primeros exorcismos practicados por el abate Miñón, un adversario de Grandier, convirtieron la posesión en un proceso público y a medio camino entre la ciencia y la religión, entre la certeza y la duda, la realidad y la ficción, y apoyada realmente en la razón, la autoridad y lo sobrenatural, Juana de los Ángeles y las demás Ursulinas se evitaban sacar al diablo, según ellos decían. De este modo, la tragedia demoníaca se rentabilizaba y se volvía banal. Por supuesto, el contraataque salvífico se repetía hasta el cansancio y todas las semanas se ataba a las poseídas en un banco para rociarlas con agua bendita y acercarles el sagrado sacramento, convulsionaban y gritaban en lenguas desconocidas. Los registros de los exorcismos constatan que a través de la superiora Grandier respondía en tono provocador. En el cuerpo de los Ursulinas su lenguaje se despojaba de toda floritura barroca y se traducía en una gramática corporal hecha de muecas, revulsiones y contorsiones. Durante uno de los exorcismos, Juana de los Ángeles vociferó que el demonio Astarot y Grandier se burlaban de las letanías. Durante el tercer exorcismo, la priora se mostró privada en un sentido de la razón cuando se le pidió al diablo decir su nombre, que respondió: soy el enemigo de Dios, soy Astarot y soy Belcebú. Sea como fuere, entre el 5 y el 11 de octubre el asunto llegó hasta los ojos de Luis XIII, quien manda a uno de los hombres fuertes a tomar riendas en el asunto. En consecuencia, el mismísimo cardenal Richelieu, el que intervino en el juicio contra Grandier, dado ese paso, los demás siguió solo. Por otra parte, Juana de los Ángeles había solicitado al abate Grandier que tomara el lugar del confesor fallecido de las monjas ursulinas, como ya lo habíamos comentado. El anterior confesor, al haber fallecido, no dejó sucesor. Grandier se negó a tomar el puesto, por lo que se sabe que la madre Juana de los Ángeles no era agraciada físicamente y quedó muy dolida por la respuesta del abate. Pero demos paso a nuestra primera pausa musical de esta noche en la Galería Musical de CBS Radio, que ha seleccionado para nuestros radioescuchas para esta noche canciones de The Doors. Y en esta primera galería musical escucharemos para comenzar Light My Fire, del álbum debut lanzado en enero de 1967. Continuaremos con Touch Me, contenido en el álbum The Soft Parade del año 1969, y concluiremos este primer bloque de la galería musical con Riders on the Storm del álbum LA Woman del año 1971. Estás en la Galería del Misterio Musical a través de SBS Radio. Regresamos. Regresamos al segundo bloque de este episodio de la Galería del Misterio Musical, donde estamos analizando el caso de las monjas poseídas de Ludun en el siglo XVII que provocaron que el cura Urban Grandier fuera quemado vivo por la responsabilidad de dicha posesión. En el bloque anterior vimos cómo las monjas ursulinas habían acusado al abate Grandier de venir por las noches a embrujarlas y provocar que el demonio entrara en sus cuerpos. La madre superiora, Sor Juana de los Ángeles, no tuvo reparo de repetir sus acusaciones ante el enviado del rey Luis XIII, a quien los escándalos de las posesas ya había incomodado en París. Después de varias sesiones fallidas para exorcizar a las monjas practicadas por el abate Miñón, el cardenal Richelieu decidió tomar medidas más severas y ordenó la aprehensión del abate Urban Grandier. Soldados y arqueros apresaron al abate la tarde del 7 de diciembre de 1633. Entre las evidencias para su arresto, se dice que contaban con ciertos escritos sobre el celibato para probar que los sacerdotes se pueden casar. Contaban también con unas rimas impúdicas en lengua francesa y asimismo contaban con un pacto con el diablo. Supuestamente la copia del manuscrito estaba en un momento en Poitiers y, como todos podemos suponer, los abates decían que el original se conservaba en el infierno. Desde la cárcel, Grandier le escribe a su madre diciendo: «Soporto mi dolor con paciencia y temo menos por el mío que por el suyo. La falta de una cama me incomoda. Si es posible, tráiganme la mía. Cuando el cuerpo no reposa, el espíritu sucumbe. En fin, envíenme un breviario, una Biblia, un Santo Tomás para mi consuelo, y por lo demás, no se preocupen». Sin embargo,
Sumido en la mazmorra donde estaba retenido, el cura Grandier se le ocurrió un plan para jugar su última carta y en el que estaba seguro que podía desenmascarar a las monjas, ya que el abate afirmaba que este era un complot urgido por la Madre Superiora Juana de los Ángeles por haberse negado a aceptar el puesto de confesor de las monjas y acceder a otros deseos insanos de las religiosas, situación que Grandier afirmaba había sido aprovechado por sus enemigos el cardenal Richelieu y el abate Mignon. Para poner en marcha su plan, Urbain Grandier solicitó audiencia desde la cárcel con Monseñor Lauvermont, arzobispo de París y enemigo del cardenal Richelieu. Grandier expuso su plan, que consistía en que él mismo personalmente llevaría a cabo el exorcismo de las monjas ursulinas, y para tener mayor impacto solicitó que dicho exorcismo fuera llevado a cabo en la iglesia de Santa Cruz en Loudun. Fue así como unos días más tarde, una multitud expectante y excitada esperaba como el espectáculo del exorcismo. Grandier estaba expectante también en el altar donde fueron llegando caminando desde el convento las monjas ursulinas. Todo parecía marchar de acuerdo al plan del abate, pero en cuanto las monjas entraron a la iglesia y vieron al fondo al abate Grandier, algunas comenzaron a lanzar gritos de ira y convulsionarse, mientras que otras, comandadas por la Madre Juana de los Ángeles, se abalanzaron sobre el abate con la intención de golpearlo y rasguñarlo, mientras proferían aullidos y maldiciones contra la divina providencia que le helaron la sangre a más de uno de los aldeanos que presenciaban el evento. Después de esto, el abate Grandier fue devuelto a su prisión, donde comprendió que había perdido su última oportunidad de demostrar su inocencia. De ahí en adelante, el sacerdote jesuita purgó su culpa con el encierro, y entre el 8 de julio y el 18 de agosto de 1634, los curas Lactancio y Tranquilo fueron designados por el cardenal Richelieu para arrancar la confesión de Grandier y condenarlo. Para esto echaron mano de los métodos que la Inquisición del siglo XVII contaba, como fue clavarle cuñas de madera al rojo vivo, utilizar el potro de tormento donde le arrancaron la confesión, y algunas torturas más que consistían en traer un médico para que comenzara a clavarle filosas agujas en todo el cuerpo del abate, esperando lo que los sacerdotes indicaban era la marca del diablo. ¿Y cuál es esta marca? Si alguna zona del cuerpo del abate no sangraba después de los pinchazos de las agujas, ahí estaba la marca que esperaban. Finalmente, después de conseguir la marca y de hacer un despojo y una llaga viva de todo el cuerpo del otrora puesto Urbain Grandier, el cura Lactancio pronunció la sentencia y el fin del juicio. La pena había sido la de aplicar fuego al cadáver, ya que como una gracia por la confesión obtenida, le otorgaron al cura Grandier el ser estrangulado por el verdugo antes de aplicarle el fuego a lo que quedaba de él. Cuando fue presentado ante el tribunal para oír la sentencia, el cura volvió a ponerse arrogante y al afirmar que todo era mentira. Por lo tal, le hicieron ponerse de rodillas para pedir perdón y después le pusieron un ropaje de lana gruesa con una especie de ropcón para ser quemado en la hoguera. Pero, aún así, no lograban volver a arrancar la segunda confesión, por lo cual lo mandaron a una nueva tortura que consistía en romperle las piernas, rodeándole las rodillas a golpes con una especie de mazo apretado entre dos tablas. Lo golpeaban para lesionarle los músculos, con un chicote herido le rapan totalmente las cejas, el pelo y todo, y en cada momento le preguntaban: confiesa tus pecados, confiésalo que has tenido pacto con el demonio, y él seguía negándolo en todo momento. También fue llevado a la hoguera, y el mismo padre Lactancio estaba decidido a obtener la confesión fuera como fuera, a pesar de que había una orden real de que debería ser estrangulado antes de ser quemado. El padre Lactancio tomó una pira ardiente y corrió para aplicarlo y quemarlo vivo. Esto ocurrió el 18 de agosto de 1634 en la plaza de Santa Cruz. Es un lugar muy bonito que se puede ver en fotografías actualmente, pero que en aquel momento fue testigo de los gritos del abate. El abate pronunció una sentencia antes de morir, diciendo lo siguiente: Padre Lactancio, esto no es lo que me habías prometido. Hay un Dios en el cielo que nos juzgará a ti y a mí. Y si yo voy ahora ante él, a ti te emplazo de aquí a un mes para que estés conmigo. Acto seguido, ardió y solo se escucharon sus gritos y sus lamentos al final. ¿Terminaría con la muerte del abate Urbain Grandier la maldición que pesaba sobre Loudun? Al parecer no fue así, sino que este episodio de satanismo entró a su frase más terrorífica, como lo analizaremos en el último bloque. Pero llegamos por lo pronto al momento de hacer nuestra segunda apertura de la galería musical de SBS Radio, seleccionada para todos ustedes en esta noche y que está enmarcada por la música de The Doors. Para este segundo bloque, escucharemos en primer lugar L.A. Woman, del álbum del mismo nombre, del año 1971. Seguiremos con Break On Through, del álbum debut del año 1967, y cerraremos la galería musical de SBS Radio con The End, también del año 1967. No te despegues de SBS Radio, porque siguen los enigmas.
Continuamos con la Galería del Misterio Musical, donde veremos el desenlace del episodio conocido como las endemoniadas de Ludun. Este hecho provocó que el cura de la iglesia de San Pedro de esta ciudad fuera quemado vivo al fincarle la responsabilidad de los demonios que afectaban a las monjas ursulinas. Cuando se apagó el fuego de la ejecución, la turba arremetió contra la pira para robarse lo que fuera, dispersando aquello de una forma grotesca ante la mirada de los guardias que no pudieron hacer nada y ante la sonriente mirada de sus enemigos que veían como aquella turba ignorante rascaba buscando un diente, un hueso, lo que fuera, y finalmente lo que quedó de las cenizas de la pira fue arrojado al río sin ningún miramiento. Se prohibió hablar del padre Urban Grandier, cualquier tipo de cosa que estuviera que ver con él, pero justamente un mes después de la ejecución, tal y como lo había predicho el ejecutado, el sacerdote que prendió la pira moría de forma terrible en medio de retorcijones. Estamos hablando de padre Lactancio, y de una manera extraña aseguraba que no lo dejaban que se acercara el espíritu del abate Grandier. Asimismo, el cirujano Menoch, quien había ayudado en las torturas para obtener la confesión clavando las agujas, también murió desquiciado en esos mismos días. Y finalmente el padre Tranquilo, que había ayudado al padre Lactancio durante el juicio, moriría también un par de años después en medio de delirios, donde afirmaba que Urban Grandier venía por su alma. Pero terminó con la ejecución de Urban Grandier y las muertes de sus acusadores con esta oleada de locuras que se atribuían a posesiones satánicas. Sorprendentemente no, pues las monjas ursulinas continuaron con sus aullidos, contorsiones, convulsiones y sus posturas indecentes causadas, según decían ellas, por el diablo. Ante esto, el cardenal Richelieu decidió mandar llamar y traer a Ludun a un jesuita que en la Francia del siglo XVII se había labrado la fama de casi un santo por sus exorcismos realizados. Así es que 4 meses después de la ejecución de Grandier, arribaba a Ludun el padre Juan José Surín, a quien se le designó la tarea de regresar la paz al convento de las monjas ursulinas. Según las crónicas de Ludun, Surín recibió el llamado de Dios para sanar a las ursulinas en diciembre de 1634, y él decía que cuando estaba delante del Santo Sacramento pidiendo que se le pusiese en un lugar donde pudiera cumplir con su providencia, Surín, un hombre radical con un pasado confuso, asumió con diligencia su vocación de prestar el servicio en las almas poseídas. Escribió una carta diciendo: el tiempo es corto y el asunto es grande. Asimismo, el abate Miñón recibió la carta, y esa misma noche, a caballo y bajo un diluvio, el padre Surín se dirigió a Ludun para afrontar el reto de terminar con los poderes del infierno. Por otro lado, el combate de Surín contra el diablo se comportó con una nueva metodología. El jesuita interrumpió los exorcismos públicos y lo sustituyó con una escucha íntima del Santo Sacramento, paciente, sosegado, predispuesto, susurraba al oído palabras de salud y voluntad de perfección interior. No le ordenaba nada a nadie, rogaba a Dios por su propia fortaleza, cada vez más titubeante. Pero sobre todo lo demás, a Surín no le interesaban las opiniones de sus colegas, que le advertían que podía haber algo de ficción en el asunto. Esta certeza suya era, sin dudas, una estupenda descripción de lo que en realidad sucedía. Tras años de confusión y de una oscura lucha contra el interior que buscó, él pudo advertir y visibilizar que el enemigo sin dudas era emoliente. El padre Surín echó mano del arsenal clásico del exorcista: oraciones, aspersiones, hostias, agua bendita, discursos al oído de Juana de los Ángeles. Nada parecía funcionar, y así fueron pasando las semanas hasta que por fin el 13 de abril del año siguiente ocurrió algo inesperado. El padre Surín empezó a actuar de un modo extraño, diciendo palabras incoherentes, se puso a correr gritando que Satanás estaba dentro de él y riendo a carcajadas por todo el convento como un poseso. Así estuvo durante una semana, que al terminar, el padre Surín pareció recobrar la cordura, pero le confesó al cardenal Richelieu que tenía que hacer grandes esfuerzos para controlar a los demonios que ya lo habían poseído. Exaltado y fatigado, empatizó con el mal y se privó de los medios para resistirlo. A partir de enero de 1635 empezó a obsesionarse con el diablo y como consecuencia empezó a sufrir cefaleas, parálisis, temblequeos, impedimentos para caminar y alucinaciones. A 3 meses de haber empezado su trabajo, escribió a uno de sus confesores: ya no hay momento alguno en el que no tenga el diablo cerca de mí. El estado de Surín se agravó, mientras que el de la madre superiora Juana de los Ángeles no mostraba mejoría de la posesión.
Surin también plantó su mística en medio de esa encrucijada donde se vuelven ajenos los propios demonios. En el ejercicio de mi ministerio, explicó, el diablo se transfirió de la poseída a mi propio cuerpo y al asaltarme me agita y me traba visiblemente. El 28 de agosto de 1635, el padre general de la compañía le escribe a su superior. Sobre el padre Surin he recibido numerosos relatos. Se dice que de hace tiempo se cree poseído por el verbo encarnado, así como también por el demonio, y que en consecuencia el verbo originaría todas sus palabras y el demonio sus gestos y contorsiones. Surin entonces no tiene que hacer nada más. Es una víctima. Finalmente, en enero de 1636, un año y 4 meses después de haber llegado a su labor en Ludun, el padre Surin, asistido por 5 jesuitas y 3 frailes capuchinos, intentó lo que consideraba su última oportunidad. En dicha ocasión, cuenta las crónicas que la madre Juana de los Ángeles se convulsionó, sacó una lengua negruzca y con una voz rouca que lava la sangre afirmó que el demonio abandonaba ese cuerpo. Un vapor cubrió la mano de la religiosa, que al disiparse, los clérigos pudieron ver escrita la palabra María en la palma de esa mano como símbolo de la expulsión del demonio de su cuerpo. Con esto, al parecer, la madre Juana de los Ángeles estaba salvada, no así el padre Surin, que debió ser encerrado en un manicomio por órdenes de sus superiores y con la indicación a los guardias de golpearlo cuando sufriera episodios de posesión demoníaca. Hacía el paso del tiempo y el padre Surin tardó 20 años en recobrar su libertad, pero al parecer no su cordura, porque el 22 de abril de 1665 sufrió un fin espantoso cuando fue linchado por una turba mientras sufría otro episodio de posesión satánica. Por su parte, la madre Juana de los Ángeles llevó adelante una carrera exitosa como superiora hasta que en el año de 1661 sufrió una hemiplegia y quedó paralizada. También perdió el habla como consecuencia de una afasia y murió 4 años más tarde. El convento de Ludun ya no volvió a ser igual y los fieles evitaban cualquier contacto con las monjas o siquiera pasar cerca del edificio, lo que provocó que a falta de mujeres que quisieran ingresar como religiosas en él, tuvo que cerrar 20 años después de estos sucesos. La Galería del Misterio Musical, como conclusión de esto, nos preguntamos si en aquella locura colectiva intervino realmente el diablo o lo causaban las intrigas y envidias de este mundo. El supuesto desquiciamiento de las monjas no pudo ser provocado por su falta de libertad. No hubo en su locura una protesta inconsciente contra el abate Urban Grandier tan apuesto, famoso y libertino que podía gozar de la vida mientras ellas debían verse recluidas en aquel oscuro y triste claustro. De haber sucedido en este siglo XXI, unas supuestas posesiones como las analizadas seguramente se diría que son casos de histeria colectiva causada tal vez por la insatisfacción de las monjas lindas y jóvenes exacerbadas por el libertinaje que afloraba fuera de los muros del convento. Pero, ¿cómo explicar la serie de decesos que ocurrieron después de que quemaron al abate Grandier? ¿Cómo podemos afirmar que el deceso del padre Lactancio o la locura del padre Surin fueron causados por la histeria? ¿Acaso realmente un factor maléfico fue el que intervino en el episodio de las endemoniadas de Ludun? Querido radioescucha, les dejamos a ustedes las conclusiones y las respuestas. Pero hemos llegado al final de este apasionante episodio en esta noche de la Galería del Misterio Musical. No olviden contactarnos a través de nuestras redes sociales para todos sus comentarios, sugerencias y dudas. Denle like, suscríbanse a nuestras redes. Los esperamos la semana entrante para que juntos exploremos otro enigma y misterio inexplicable a través de SBS Radio. Se despide su anfitrión, Horacio Muñoz. Muchas gracias. Cerremos la galería musical y el enigma de esta noche. No olvides que tenemos una cita la siguiente semana por SBS Radio a la misma hora para seguir explorando más temas interesantes y sus misterios asociados engalanados por la más selecta selección de nuestra galería musical. Hasta entonces.